Estamos en Falso Vivo hasta las 6 de la tarde. Un tema que nos hizo bailar a todos y a todas temazo, acá adentro. temón. Sí, temazo. ¿Me estabas diciendo, Pablo? Pino D'Angio se llama. ¿Es lo nuevo? Muchacho. No es nuevo, es un tema del 81. Sí. Es lo nuevo, lo último que salió. Lo último que suena en Italia. ¿Cuál idea se llama? Pero parece que fue el primer rap funky que se grabó en Europa, ahí en el 81, y estuvo primero de las listas en España, Italia, Francia, Estados Unidos no, Reino Unido, y en Argentina también parece que se escuchó llegó al uno. mucho este tema. Yo lo casé el otro día en una serie española, nada que ver, y viste que ahora tenés los telefonitos esto que... A ver, ¿qué es esto Escuchan, que está sonando? claro, saben qué música está sonando. Me saltó Sí. Pino D'Angio y se lo pasé al musicalizador de Falso Vivo, que es Gabo Levin, y le Sí. dije, ponelo donde a vos te parezca mejor. Dijo, qué mejor que arrancar la segunda hora de la tarde con esta lluvia que está pasándonos por arriba, que poner este tema de Pino D'Angio. Así es. ¿Cuál es la idea? Sí. Y hay llegan mensajes al 153-886677. Hola amigos de Falso Vivo, participo por el libro Alicia 198, besos, anotada. Sí. ¿Qué libro, Gabriel? Estamos regalando el libro Los Desaparecidos de Racing, Ajá. de Julián Scher, que ya en segunditos vamos a estar charlando con él. Estimados, me anoto para Los Desaparecidos de Racing, Sí. aunque con Huracán de Corrientes descendimos en el 97 por un partido en el que los incentivaron desde otro club. Mariano 501. Mira, hay gente que pasa. Un saludo Declaraciones. para Clemente, otro amigo de Racing que vive acá en Rosario. Vamos. Me voy acordando de a poco. Mira. Vamos. Y ahora vamos a charlar con Julián Scher, sociólogo y escritor, y también hincha de Racing, autor del libro Los Desaparecidos de Racing, que se va a presentar este viernes en Paradoxa Libros Mendoza 923. Julián investigó 11 historias de hinchas que fueron víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar. Hola, Julián. ¿Cómo les va? Buenas tardes, un gusto hablar con ustedes desde acá de Buenos Aires, que todavía, solo por un rato, no llueve. No Bien. llueve todavía acá. Suerte tienen. Se cae el mundo, se cae el cielo sobre el mundo con unos rayos y todo. Se escucha Y ruido. acá parece que eso va a pasar dentro de un rato. ¿Dónde está Julián en este momento? En este momento en Congreso, en Avenida Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen, para que ustedes se ubiquen. Ajá. Bien. Sí, porque se te escucha ahí con mucho Como una movimiento. movilización. Sí. Se escucha acá el tránsito de Buenos Aires, que es lo habitual. Para nosotros ya estamos acostumbrados a este caos, pero bueno, ustedes me escuchan más o menos bien. Sí, dentro de todo está todo bien. Bueno, antes que nada, ¿cómo se te ocurrió esta vinculación, ¿no?, entre la pasión de un club, como es Racing en este caso, y las desapariciones de la última dictadura? A mí siempre me pareció que el fútbol, que es una máquina de cautivar voluntades y sentimientos en este país, había contribuido poco o relativamente poco en lo que era su potencialidad, la construcción de memoria, verdad y justicia, sobre todo si se lo comparaba con la música, la literatura, el cine, el teatro, y me pareció que era interesante plantear la posibilidad de utilizar al fútbol en general y a los clubes en particular como una herramienta, como una excusa para que más gente pudiera arrimarse a entender cómo fue el genocidio que sufrió el país desde mediados de la década del 70. Claro, y lo posicionás vos como escritor, digamos, en ese lugar, al club. Sí, me parece, la verdad es que en este caso Racing, yo soy hincha de Racing, como vos dijiste, y Racing funciona como una excusa. Esto es un equipo de hinchas de Racing, pero podrían ser un equipo de hinchas de cualquier otro club. Son historias reconstruidas a partir de dos grandes ejes, la pasión por el fútbol y en general y por Racing en particular, y la pasión por la política o por el compromiso social. Desde ese lugar, digamos, desde el intento de humanizar estas historias, de que se entienda que eran tipos que soñaban con construir un mundo más justo, pero que eso no les impedía gritar los goles de su equipo el domingo, es que están contadas estas historias. Ahí va. En el comienzo del libro hay un par de ideas que vos tirás sobre por qué se te ocurrió hacer este libro, y me resultó interesante algo que contás, que cuando a veces se habla de la dictadura militar y se habla de los desaparecidos, instaló como una idea de que, bueno, desaparecieron a mucha gente que no tenía nada que ver, y eso en algún momento borró las historias de muchos militantes y de lo que sí efectivamente estaban haciendo en ese momento. ¿Hay en este libro una idea, una intención de contar lo que fueron cada una de esas vidas? Sí, la verdad es que va por ahí. Cuando decimos hacer memoria, no existe una única manera de hacer memoria. De hecho, los genocidas tienen su manera de hacer memoria. Por distintas cuestiones durante, sobre todo la década del 80 y parte de la década del 90, por cuestiones
múltiples que tenían que ver con la coyuntura, se instaló un poco como, citando, digamos, al sociólogo Daniel Seiersen, que me parece de los más lúcidos a la hora de analizar esto, se instaló un poco la cuestión de la reivindicación de los desaparecidos exclusivamente en tanto víctimas. Y a mí me parece que, puesto desde ese lugar, desde el supuesto azar le podía pasar a cualquiera, nubla un poco la capacidad de entender de qué fue lo que se propuso el genocidio. El genocidio se propuso exterminar un grupo nacional para poder refundar la sociedad argentina en otra clave, digamos, destruir las prácticas sociales y los vínculos sociales ligados a la capacidad crítica, a la solidaridad y a la construcción colectiva, para refundarlo en una clave mucho más individualista y de terror. Me parece que entender por qué desaparecieron a los desaparecidos implica entender un poco que no solamente qué ocurrió en el pasado, sino qué tipo de sociedad se propuso construir el genocidio a partir de ese momento. Ahí va. Y como sucede en muchos de estos relatos, sirven, me parece, a veces para transformar esa figura de los desaparecidos, que a veces, incluso para los más jóvenes, por ahí queda muy lejana, y contar esa vida cotidiana, y que además, entre otras cosas, también eran hinchas de un club e iban a la cancha y lo demás, como para acercarlo a un pibe que por ahí ya esa historia por ahí le queda medio lejos, pero sí empatiza con esos relatos que tienen que ver con el club y con ser hincha y con ir a la cancha y toda esa cuestión. Sí, va un poco por ahí. La verdad es que incluso a mí, yo aprendí eso haciendo la investigación. Creo que cualquiera de nosotros tiene muy asociada y con toda lógica la figura de los desaparecidos a la pasión por la política, y yo sospechaba que como me pasa a mí, como le pasa a millones de ustedes ahí en Rosario, muchísimos de los desaparecidos tienen una gran pasión por el fútbol, que incluso en muchos casos antecede a la pasión por la política, porque claro, como suele ocurrir, nacieron casi hinchas de tal club o de cual otro. En este caso Racing, pero podrían ser Newell's, Central, cualquiera. Y me parece que desde ese lugar, así como las maneras de hacer política se modificaron mucho en estos 40 años, creo que el sentimiento de un hincha por su club tiene bastantes similitudes. Entonces me parece que como decían ustedes ahí, es una manera de acercar y de desmitificar que los desaparecidos eran héroes de bronce, y sí tratar de entender a esa generación y a esa porción de la historia argentina como construida por seres humanos. Julián, vos sos bastante joven, digo, naciste en el 87, tenés como, ponele, yo soy de 78 y es mi generación más o menos la de los nietos y demás, pero digo, viste la historia de un poco más lejos. Te quería preguntar cómo te metiste, digamos, en investigar esta historia, y si hubo otros trabajos a los que te remitiste en el sentido de cómo se fue contando esa historia. Bueno, ¿cuáles fueron tus referentes para ir entrando en ese mundo? Ya, yo desde siempre, más allá de haber nacido, digamos, 9 años después que vos, por lo que estás diciendo, siempre tuve una vinculación muy intensa con la cuestión de los derechos humanos, por cuestiones familiares, y en la medida de lo posible siempre me interesó leer y estudiar distintos fenómenos y distintas miradas vinculadas con lo que fue el genocidio acá. Si bien no, hasta donde yo pude investigar, no hay o no había hecho trabajos que vincularan directamente un club con la dictadura de alguna manera, aunque los desaparecidos de Racing no es un análisis institucional, sí hay muy buenos trabajos sobre deporte y dictadura, por ponerlo de alguna manera, que por supuesto sirvieron como una referencia. Gustavo Veiga es un fenomenal periodista que escribió sobre los deportistas desaparecidos. Pablo Labarce es un cientista social que ha escrito mucho sobre el Mundial 78 y sobre esas cuestiones. Nicolás Loaiza, un periodista santafesino, escribió mucho sobre las historias del fútbol y Santa Fe durante la dictadura. Creo que uno se va nutriendo de todas esas miradas para intentar hacer un mínimo aporte a una pelea por memoria, verdad y justicia que lleva décadas. Claro. ¿Y cómo fueron apareciendo estas 11 historias que están en el libro? ¿Cómo te fueron apareciendo a vos? ¿Tenías ideas? ¿Querías buscar algunas? Sí. Cuando yo comencé, conocía la historia de Roberto Santoro, un fenomenal poeta y militante, sí, que fue secuestrado el 1 de junio del 77, y la de Alejandro Almeida, el hijo de Tati Almeida, de Madre de Plaza de Mayo. Claro, con esa brisa. Con esas dos historias me propuse conseguir 11, por lo que significa el 11 para los futboleros como posibilidad de jugar en equipo, y el resto fue paciencia, fue tratar de indagar sobre
en testimonio de familiares, de amigos y de compañeros, para dar con esos casos y a partir de ahí poder justamente encontrar los testimonios de aquellas personas que los hubieran conocido y poder construir estas biografías. Claro, y mismo en las historias también como que a veces te retrotraes un montón y estás contando capaz cuando nace la madre o cuando está el abuelo y terminás en el 1900 prácticamente, o te vas hasta el primer golpe de Estado de la historia de la Argentina. ¿Sentías que había que contar un montón, tenías un montón ahí para contar, que tuviste que irte tan atrás? Sí, me parece que, digamos, nuestras historias no arrancan cuando nosotros nacimos, sino que nos anteceden, y a partir de ahí a mí me parece que las historias no se pueden entender si no se contextualizan, y en este caso hay dos contextos claros que atraviesan cada una de estas biografías, que es la historia del país y la historia del club. En ese marco entre las tensiones de la Argentina y las tensiones futbolísticas e institucionales de Racing es que ocurren cada una de estas historias. Claro. Julián, ¿tuviste alguna respuesta o alguna repercusión en el mundo Racing con este libro? Sí, la verdad es que la primera presentación del libro a mediados de junio la hicimos en TEA y Deportea, en la Escuela de Periodismo Deportivo, y estuvo Luciano Webb, que en ese momento era futbolista del club, presentándolo en la mesa. A mediados de julio se pudo hacer la presentación en la sala de conferencia de prensa de la cancha de Racing. El club también permitió que la palabra Racing, por esas cuestiones legales, digamos, pudiera figurar en el libro. Me parece interesante, si bien en un club caben muchísimas perspectivas y seguramente habrá gente vinculada a Racing que no le guste nada que se escriban estas cosas, creo que la respuesta en términos generales fue muy buena. Ahí va. Genial. Julián, valoremos mucho a Pablo Cini porque él se leyó el libro y todo y es hincha de Independiente. Sí. Es que pasa eso. De hecho, esta semana estuvimos subiendo muchas fotos a las redes sociales de gente de otros clubes que apoya esto. Me parece que la pelea por memoria, verdad y justicia está más allá de cuál sea la camiseta, y que si bien son historias muy puestas en el corazón de Racing, también corresponden a historias que son muy futboleras y que están por encima de Racing, y que cualquiera que entiende que el fútbol es con los otros y no contra los otros, creo que puede tener la capacidad de disfrutarla. Totalmente, totalmente. Bueno, entonces este viernes vas a estar presentándolo allí en Paradoxa, en Mendoza 923 a las 19 horas. Te esperamos entonces por Rosario. Muchísimas gracias por la charla y espero poder verlos el viernes. Dale, muchas gracias. Chau, muchas gracias. Así pasaba Julián Cher, sociólogo, escritor e hincha de Racing. Sí. Yo lo anoté en ese orden, no sé en qué orden era. Bueno, nos preguntan de qué libro estamos hablando. Estamos hablando de Los desaparecidos de Racing, que se va a presentar justamente este viernes en Paradoxa. Y estamos regalando un ejemplar, así que se pueden anotar al 153-886677, que lo van a ir a retirar directamente allí a la presentación del libro y lo pueden firmar, etcétera, y pueden charlar también con Julián. Pablo, realmente lo tuyo súper valorable. Aguante Avellaneda. Aguante Avellaneda, qué grande, qué Pablito, qué grande.